Este 15 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad, sentenció que la Procuraduría General de la República del gobierno de Enrique Peña Nieto perjudicó a Ricardo Anaya al alterar la equidad en la competencia electoral por la presidencia de la República. Recordemos que en la elección presidencial del 2018, la PGR atacó al candidato de la coalición por México al Frente, integrada por el PAN, el PRD y el Partido Movimiento Ciudadano. Lo acusó de corrupción y publicó un video y 2 boletines de prensa. Luego, al final del mandato de Peña Nieto, la PGR dijo que no tenía pruebas de que Ricardo Anaya haya lavado dinero en la compraventa de terrenos y de naves industriales en el estado de Querétaro. La sentencia del Tribunal Electoral llega demasiado tarde. Nadie podrá corregir el daño provocado por la PGR en contra de la campaña de Ricardo Anaya. Lo más que se puede hacer es castigar a los responsables de usar la PGR como arma política. Si así fuera, no solo se castigaría al subprocurador y al jefe de comunicación de la PGR, sino también al que fungía como procurador y el mismísimo expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pues como todos sabemos, la PGR no se movía sin la orden presidencial. Esta resolución del Tribunal Electoral coincide con la declaración que el 6 de mayo hizo el actual fiscal general de la República, el doctor Alejandro Hertz Manero, quien afirmó que la anterior PGR era una dependencia para la criminalidad política y que auspiciaba la impunidad para proteger a los delincuentes. El fiscal general hace referencia a la corrupción que privó en la Sedesol y en la Sedatu, bajo la administración de Rosario Robles Berlanga, protagonista de la llamada estafa maestra, hecho de corrupción denunciado con datos aportados por la Auditoría Superior de la Federación. No quiero caer en la irresponsable especulación, me quiero alejar de la actitud propalada desde la presidencia de la República por el gobierno de la Cuarta Transformación, la actitud de acusar sin comprobar, de acusar para desprestigiar. Eso de lo que tanto se quejaba precisamente Andrés Manuel. Por eso les pido que analicen y puedan ver las coincidencias entre el señalamiento que hace el fiscal general y la sentencia del Tribunal Electoral. Ambas reconocen y aportan pruebas de que la PGR de Enrique Peña Nieto fue una institución para perseguir a sus enemigos políticos. Ricardo Anaya era enemigo del presidente priista, porque se comprometió con la ciudadanía que de llegar a la presidencia de la República serían juzgados todos los funcionarios involucrados en la corrupción. Afirmó que encarcelaría al mismo Enrique Peña Nieto en caso de comprobársele hechos de corrupción. Y este compromiso también lo haría efectivo contra los gobernadores corruptos de todos los partidos, incluidos los del PAN. Los ataques que desde la institución de la criminalidad política, desde la PGR, como lo denuncia el fiscal general, se orquestaron contra el candidato presidencial de la coalición por México al Frente, también impidieron el triunfo de su programa de gobierno de centro-izquierda. Con la información que paulatinamente va apareciendo, cobra fuerza la hipótesis que nos indica que desde el lado oscuro de la política, López Obrador maniobró y acordó con Enrique Peña Nieto un pacto de impunidad y por consiguiente un intercambio de favores. Peña Nieto asfaltaría el camino a la grande. Con el poder presidencial obstaculizaría la campaña de su enemigo Ricardo Anaya y gestionaría votos priistas para el candidato de Morena. Y así López Obrador, de llegar a la presidencia de la República, le garantizaría impunidad a Peña Nieto para él y su equipo. A pesar de que la promesa principal del candidato presidencial de Morena fue el combate a la corrupción, colocado como la piedra angular de su Cuarta Transformación, López Obrador se comprometió a no emprender una cacería de corruptos. Su compromiso de aplicar una política de borrón y cuenta nueva garantizó la impunidad a los corruptos de las administraciones anteriores. Con este pacto, López Obrador obtuvo el apoyo del presidente Peña Nieto y de varios gobernadores del PRI que promovieron votos en favor de Morena. Con los dichos del Tribunal Electoral y del fiscal general, se empieza a reconstruir las piezas del rompecabezas de un complot armado en la campaña presidencial, como los que en su momento había denunciado López Obrador en 2006 y 2012. Pero en el 2018, el complot fue fraguado para favorecer al candidato presidencial de Morena. Claro que el complot de 2018 puede ser solo una hipótesis, y la prueba de fuego para comprobarla será la actitud del líder único de Morena ante la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Los datos están a la vista, pues la Fiscalía General de la República ha identificado varias áreas de la administración anterior que deben ser investigadas por hechos de corrupción, entre ellas la antigua Sedesol y la Sedatu, la Secretaría de Hacienda y la de Educación Pública. Si se cumple el mensaje de protección que Enrique Peña Nieto le externó públicamente a Rosario Robles Berlanga, fraseado con un "no te preocupes, Rosario", evidenciada como responsable de la estafa maestra, entonces se entenderá el desplante de la extitular de la Sedesol y la Sedatu de que a ella le tendrá sin cuidado tal acusación y que la PGR, ahora FGR, podría investigar hasta debajo de las piedras. Si en consecuencia no se procede contra los corruptos de la administración anterior, estos serían los principales beneficiarios de la política del borrón y cuenta nueva, confirmando
confirmándose la existencia del pacto de impunidad López Obrador-Peña Nieto y el complot contra Ricardo Anaya. Algunas señales de que ese pacto y ese complot fueron reales las dio el mismo López Obrador cuando dijo que las acusaciones contra Rosario Robles eran a modo de chivo expiatorio y que para él solo vale la pena perseguir a los peces gordos, a los expresidentes de la República señalados por sus nombres, claro, excepto a Peña Nieto. La prueba de fuego que confirmaría la hipótesis del pacto de impunidad y del complot es precisamente la no acción contra los corruptos y las corruptas del gobierno anterior, considerado ya como el más corrupto de los últimos 50 años. Por lo que ha mencionado el fiscal general de la República, ya han sido identificadas las áreas del gobierno anterior involucradas en corrupción que deben ser investigadas a fondo. Tal vez los dos casos más importantes sean la estafa maestra y Odebrecht. Debido a la falta de autonomía de la Fiscalía General de la República, el banderazo de salida para que arranque la investigación en profundidad contra los actos de corrupción del gobierno de Peña Nieto lo tiene que dar el actual presidente de la República. Por eso digo que si esas investigaciones no se realizan, si no se fincan responsabilidades contra los corruptos de la administración anterior, entonces la hipótesis del pacto y del complot quedaría comprobada como verdad. Si por el contrario, López Obrador se atreve a dar la orden para que el fiscal general de la República le entre a la investigación de los corruptos del gobierno de Peña Nieto, dicha hipótesis se derrumbaría y todo quedaría en el terreno de la especulación sin sentido. Por el bien de la República, quisiera que la sentencia del Tribunal Electoral y de la declaración del fiscal general de la República fueran solo hechos aislados y que nada tengan que ver con la fragua de acuerdos en lo oscurito para barrerle el camino a López Obrador en su carrera hacia la presidencia de la República. Ahora bien, con independencia de lo que voluntariamente quiera hacer López Obrador, que debe sentirse atrapado entre sus probables compromisos de impunidad con Peña Nieto y su proyecto de combatir la corrupción como el principal cambio de su gobierno, los ciudadanos libres, conscientes y críticos debemos insistir en que se castigue a los corruptos. No debemos dejar todo a la buena voluntad de los políticos. Ellos acostumbran a realizar acuerdos de mutuo beneficio. Es necesario opinar e insistir en la continuidad de la denuncia hecha por el fiscal general de la República y que se realicen las investigaciones imparciales y objetivas necesarias para que caigan los peces gordos de la administración anterior que ya están identificados. Nuestro llamado debe ser no a la impunidad y cárcel a todos los corruptos. Imaginemos la misma historia pero en un mundo ideal, en donde Andrés Manuel no hubiera ganado las elecciones. ¿Se imagina usted si el Tribunal Electoral hubiera hecho público que no hubo equidad en el proceso electoral? La bonita postal sería marchas en horarios laborales, bloqueos de avenidas principales, bombas molotov lanzadas por enmascarados, vandalismo, pintas y tiendas saqueadas. Eso sí, exigiendo su derecho legítimo a manifestarse de esta manera. Sin olvidar, claro está, sus demandas de fraude electoral. Fuera el presidente espurio y una bonita toma de protesta como presidente legítimo en el Zócalo capitalino. Ah, caray, tuve un flashback. En fin, por otro lado, debemos estar atentos a lo que pueda ordenar su majestad Andrés I, ya que ante las elevadas cifras de inseguridad y violencia, además del mínimo crecimiento económico, la falta de empleo y salarios solventes, decida organizar de nueva cuenta el circo romano y dar de comer a algunos humanos a los leones, empezando por los de bajo rango y subiendo en la medida de dejar satisfechos a la perrada. Y sí, estoy parafraseando a Broso, con tal de lograr una posible reelección o bien lograr dar continuidad a su proyecto fallido, 6 años o más, esto con alguno de sus patiños. Sigue nuestras redes sociales, Alterno 180, espero tus comentarios.